Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar. Vamos a empezar con la segunda reunión científica del presente año, del 27 de junio. Como primera medida, el doctor Bustos va a hablar de los asuntos centrados. Y ahí presentamos la lista de miembros titulares y acreditados en imagenología mamaria, las doctoras María Jimena Elena y doctora Milagros Formosa. Como miembros adherentes, la doctora Lucía Beltrán, la doctora Karina Alejandra Gaspar Raful, la doctora Soledad Gómez Guach y el doctor Rubén Andrés Márquez Ruiz. Y acá tienen la modulación del curso de anatomía patológica a cargo de las doctoras Fran y Maciel. Se va a dictar en 4 módulos, tienen la fecha. Les recomendamos especialmente que se inscriban en este curso, porque realmente es de muchísima utilidad para los mastólogos. Gracias, Jorge. Bueno, no hay presentaciones de casos clínicos, así que vamos a pasar directamente a las comunicaciones. La primera comunicación, correlación clínica imagenológica del BI-RAD4 con hallazgos anatomopatológicos del Instituto Privado de Mastología San Miguel de Tucumán, doctores Levín, Joan, Gómez y Dana. Por favor, ¿quién va a leer el trabajo? Muchas gracias, doctora. Buenas tardes para todos, mi nombre es Andrea Levín, soy médica tocoginecóloga y actualmente realizo mi actividad en el área noreste del Sistema Provincial de Salud y en el consultorio privado. En el día de hoy voy a presentar este trabajo que realicé para el curso Bienal Nacional de Acreditación en Mastología, que lo definimos correlación clínica imagenológica del BI-RAD4 con hallazgos anatomopatológicos. Sabemos que el cáncer de mama, el diagnóstico temprano, es la mejor opción para su tratamiento. La mamografía y la ecografía mamaria cumplen un papel esencial en la detección oportuna del cáncer de mama al poder detectar lesiones no palpables. Se logra la clasificación de las mismas a través de los hallazgos morfológicos y radiológicos mediante el sistema de reporte de datos de imágenes de mama, que sirve como instrumento de garantía de calidad con el fin de normatizar informes, disminuir la discordancia de las imágenes, realizar recomendaciones, facilitar así la vigilancia de los resultados. Tenemos en las categorías evaluaciones incompletas, como es el BI-RAD0, que nos obliga a realizar otro estudio, ya sea una ecografía mamaria, una compresión focalizada, una magnificación, y las evaluaciones definitivas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las que nos conciernen en este caso es la categoría BI-RAD4, que recomienda realizar procedimientos intervencionistas con una probabilidad de malignidad que va entre un 2 y un 95%. Muchas instituciones pudieron subdividir esto con el fin de representar esta amplia variedad de lesiones y el amplio margen que tenemos en estas. No existe en la actualidad ningún estudio que garantice la ausencia total de cáncer. Cuando combinamos la mamografía y la ecografía, determinamos que los hallazgos que ambos dan hallazgos negativos, la probabilidad de padecer cáncer de mama se ubicaría entre un 0,1 y un 4%, y una vez ya clasificado, necesitaríamos su confirmación histológica. Siendo para nosotros esto tan imprescindible para esta correlación entre los hallazgos imagenológicos y los resultados histopatológicos para poder decidir si recomendamos una cirugía, si hacemos un seguimiento clínico, valorar esos centros de diagnóstico que utilizamos como referencia y evaluar también la calidad de estos procesos realizados. El objetivo de este trabajo fue establecer la correlación que tenían los resultados anatomopatológicos de pacientes que acudieron a un centro privado de mastología en San Miguel de Tucumán entre agosto del 2014 y agosto del 2017, que presentaron clínica imagenológica de BI-RAD4. Como material, la población en estudio fueron estas pacientes que tuvieron este diagnóstico imagenológico de BI-RAD4, ya sea ecográfico o mamográfico, con sus subtipos que habían acudido al consultorio.
Trabajamos en conjunto como una unidad externa de mastología con patólogos que son reconocidos en el área, como son el doctor Japace con la doctora Alba Gómez, y con centros de imagenología también que eran de nuestra confianza. El método que utilizamos fue un estudio descriptivo del corte transversal. ¿Cuáles fueron nuestros criterios de selección? Lo primero, por supuesto, hicimos un examen ginecológico y mamario clínico completo a esas pacientes. Les hicimos mamografía, o traían mamografías digitales, ya sea directas o indirectas, ecografías mamarias con transductores lineales de alta frecuencia, y el diagnóstico final estaba determinado por la integración de ambos métodos. Cuando obteníamos alguna imagen dudosa, quiere decir que la paciente traía una mamografía o una ecografía que no nos daba un diagnóstico certero, le solicitábamos realizar lo que llamábamos un doble ciego ecográfico mamográfico, quiere decir que la citábamos a la paciente a otro instituto de diagnóstico de nuestra confianza y le solicitábamos que realice nuevamente el estudio sin mostrar los estudios previos. Y el estudio anatomopatológico estaba protocolizado y la clasificación actual de BIRRAT. Todos los estudios fueron recibidos por distintos centros de imagenología de nuestra provincia y también recibimos algunos estudios de Santiago del Estero, de Catamarca, de Jujuy y de Salta. Solicitamos autorización al director del centro médico y también aseguramos confiabilidad de los datos. ¿Cuáles fueron las variables que analizamos? La edad, que estaba definida en años, la mamografía y la ecografía, que la definimos por BIRRAT, los centros de diagnósticos, el informe anatomopatológico según protocolos estandarizados y la clasificación anatomopatológica con diferenciación histológica, si eran benignas, si eran atípicas o si eran malignas. Y con esto subdividíamos también en lesiones de alto riesgo, de moderado riesgo, de bajo riesgo o sin riesgo y las lesiones carcinomatosas. Obtuvimos un resultado de 114 pacientes que tenían este diagnóstico imagenológico en conjunto, ecográfico y mamográfico, y sus subtipos con biopsias protocolizadas que acudieron al consultorio entre agosto del 14 y agosto del 17. La distribución de las pacientes según la edad, como podemos ver, la mayor parte de pacientes, el 34%, entró en un rango etario entre 40 y 49, seguido por un 26% de pacientes que tenían entre 50 y 59 años, y según datos del Instituto Nacional del Cáncer, el cáncer de mama se trata de una enfermedad que afecta frecuentemente a pacientes entre 45 y 70 años, por lo cual estaríamos dentro del rango que queríamos estudiar. ¿Cómo fue la distribución de pacientes según los resultados que obtuvimos de mamografías? Aquí vemos que si bien el 64% de pacientes tenían mamografías BIRRAT 4, tenemos un alto porcentaje, 35% de las mamografías llegaron con categoría BIRRAT 0. ¿Cómo fue la distribución de las pacientes según los resultados de la ecografía mamaria? En el caso de la ecografía sí pudimos, en un 89%, el diagnóstico fue más ecográfico porque estas pacientes tenían el resultado de BIRRAT 4 por ecografía. ¿Cuál fue la clasificación anatomopatológica de estas 114 pacientes? En un 65% de los casos obtuvimos diagnóstico de carcinoma. En un 5% de los casos obtuvimos lesiones de alto riesgo como carcinoma in situ. Dentro del carcinoma, el carcinoma ductal fue el más frecuente. El carcinoma in situ fue en 5% y después teníamos un 30% de lesiones benignas. También podemos resaltar que hubo un caso de un tumor filodes y un caso que en la misma lesión había un carcinoma y un papilar intraquístico. ¿Cómo fue la clasificación imagenológica de acuerdo a estas pacientes que obtuvieron por mamografía el diagnóstico? Aquí vemos que el 61% de las pacientes correspondió a un resultado anatomopatológico de carcinoma, las que tuvieron BIRRAT 4, y un 20% de las lesiones, de estas lesiones correspondieron a lesiones sin riesgo oncológico. Pero también vemos que en mamografías BIRRAT 0,
este alto porcentaje, en un 72%, tuvo un resultado anatomopatológico posterior que terminó siendo un carcinoma. Dentro de estas lesiones, las que correspondían a diagnóstico, ¿cómo fue la anatomía patológica de estas lesiones según su ecografía mamaria? Correspondientes a BRAF4, vemos que el 67% de las lesiones correspondieron a un resultado anatomopatológico que correspondía a un carcinoma y el 19% correspondió a lesiones que no tenían riesgo oncológico. Entonces, la mamografía sabemos que es el examen de elección en el tamizaje mamario y tiene alta sensibilidad y también muy alta especificidad. Sabemos también que el BRAF4 tiene su amplio rango con un valor predictivo mayor a 2 y menor al 95%, lo cual da un grupo muy heterogéneo, pero los resultados obtenidos estuvieron dentro de ese rango. Tenemos alto porcentaje de pacientes que obtuvieron BRAF0 mamográfico, pero fueron recitadas para realizar estudios adicionales. Hubo falta de subcategorización del BRAF4 en muchos de los estudios que fueron recibidos. Hicimos estudios de doble ciego ante la sospecha de la imagen encontrada. Un 20% de los tumores benignos fueron categorizados como BRAF4, quizás porque todavía adquirían términos que ya no utilizamos, como las lobulaciones, y esto dio gran subjetividad en su evaluación. Dentro de la patología encontrada, sabemos que encontramos el 65% de cáncer de mama. Esto coincide con algunos trabajos que basaron más su indicación de cirugía en lo que veían en las lesiones y no tanto en el número de BRAF que les daba el informe, y fue más alto y superior que otros trabajos que observamos, y esto creemos que se debió a la falta de subcategorización que tuvimos en muchos de los estudios y a que las pacientes que sometíamos a cirugía eran las que de verdad citábamos a una nueva ecografía o a una nueva mamografía y estábamos seguros cuando esa paciente entraba a quirófano de que iba a tener una lesión altamente sospechosa. Como conclusión, sabemos el valor y la importancia del diagnóstico que tiene la anatomía patológica, ya sea que lo hagamos por COR, por mamotón, por biopsias radioquirúrgicas, por biopsias incisionales, lo fundamental que es el diagnóstico temprano y lo imprescindible que es el trabajo en equipo. Contar con centros imagenológicos que sea de nuestra confianza, la utilización adecuada de un BRAF con un uso reglamentado, sistematizar informes para un adecuado control de calidad y así también poder acreditar centros de imagenología mamaria. Así, de esta manera, disminuir la cantidad de estudios que fueron categorizados como BRAF0, lograr que la paciente traiga los estudios anteriores y capacitar un poco al personal. Nuestra triada fundamental sería contar con centros que tengan aparatología adecuada, que tengan imagenólogos entrenados en el tema, mastólogos que estemos preparados para interpretar las imágenes independientes de los informes que recibimos y patólogos que sean especialistas en la patología mamaria. Con esto, cuando en el consultorio privado no contamos con una unidad de mastología, necesitamos realizar una unidad externa de mastología y de esta manera lograr una correlación anatomopatológica e imagenológica de alto grado. Muchísimas gracias, y esta es la hermosa vista de nuestro Tafí del Valle, vista desde el Mollar con su dique, así que los esperamos a todos por Tucumán. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Queda a consideración el trabajo. ¿Algún comentario, opinión o pregunta? Jorge, ¿algún comentario? Sí, Dávalo, ¿no? No te veo. Ya, doctor Dávalo. Sí, doctor Dávalo. Bueno, me parece muy interesante el trabajo. Hay algunas cosas que me llaman la atención. Uno de ellos es que en la mamografía no obtengan ningún BRAF3. Hay 1, 2, 4 y 5. O 4, estos eran 4. Es raro que no haya BRAF3 porque hay un porcentaje importante de BRAF3. Segundo, me parece muy alto el porcentaje de patología maligna. Tuvieron 64%.
sobre todo en el conjunto. Porque si usted me dice que en el 4C encontraron un 64%, no me llamaría la atención. Pero en lo total de los Bayreuth 4 me parece que es medio alto el porcentaje. Y después dos preguntas que quiero hacerlo, es si todos eran lesiones no palpables y si ustedes tenían lesiones palpables y cuántas punzaron y cuántos operaron. O si la conducta de ustedes es punzar las lesiones, sean palpables o no palpables, o operarlas directamente, que no me quedó claro en el trabajo. Con Para si hacen punción, va a aumentar el número de lesiones patología maligna. Sí. Y eso no me quedó claro en la exposición de ustedes. Sí, en general es el alto porcentaje de BIRAT 4, el alto porcentaje de lesiones malignas que obtuvimos, yo puse ahí en el trabajo que creemos que se debió principalmente a que no teníamos en muchos estudios la subcategorización y a que las pacientes que eran sometidas a cirugía eran lesiones que de verdad creíamos que eran un 4B o un 4C, ¿sí? Entonces esas pacientes terminábamos operando. Después, en el consultorio no estamos tan adeptos a realizar biopsias porque no hay muchos institutos en Tucumán que realicen guía ecográfica para hacer las punciones. Entonces, directamente las lesiones que son altamente sospechosas intentamos hacer la marcación si son no palpables con carbón bajo guía ecográfica y esas pacientes van a una biopsia por congelación, ¿sí? Estamos más adaptados a hacer eso. Una biopsia por congelación, una cirugía. En general no punzamos las pacientes, salvo algunos casos para hacer neoadyuvancia o un TRACAT para una lesión grande, para intentar hacer una quimioterapia previa al tratamiento. Un comentario, me llama la atención que en un ambiente universitario como Tucumán estamos atrasados prácticamente 20 años en el diagnóstico de las lesiones mamarias, ¿no? Como hacer la punción previa y llevar al paciente con un diagnóstico a la sala de operaciones. Sí, en general era el método que utilizábamos. Punzábamos a aquellas pacientes que creíamos que iban a ir a una neoadyuvancia y las pacientes que eran quirúrgicos y que eran nódulos los intentábamos llevar a cirugía. Cuando eran microcalcificaciones hacíamos biopsias radioquirúrgicas y si no, las marcábamos bajo guía ecográfica y luego en el... Perdón mi insistencia, pero sí. ¿Estamos hablando de Bayreuth, de screening, o estamos hablando de pacientes con cáncer avanzado que tienen que hacer neoadyuvancia? O sea, estamos mezclando muchas cosas. No, estoy hablando de lesiones que son BIRAT 4 con baja sospecha, con mediana sospecha o con alta sospecha. Esa es la conducta que realizábamos en el Perdón, si yo tengo una paciente que voy a hacer neoadyuvancia, no es BIRAT 4. No, pero o sea, puede ser... Es un cáncer avanzado que hay diciendo. No, me refiero a nódulos que vengan... Nódulos que vengan 4C espiculados, que sabemos que tienen alta sospecha. Vamos a limitarnos a contestación de las preguntas. Yo entiendo la discusión, pero... Estamos mezclando en este trabajo muchas cosas que no sé si corresponden al verdadero título del trabajo, BIRAT 4 y correlación anatomopatológica. Bueno, no sé qué están analizando. Doctor Dávalos, un minutito. Doctora, para aclarar el tema, ¿ustedes en este trabajo BIRAT 4 incluyen pacientes con neoadyuvancia, sí o no? No. Bueno, listo. No se incluyen pacientes con neoadyuvancia. Y la pregunta del doctor es, bueno, la cantidad de BIRAT 0, la ausencia de BIRAT 3 en la mamografía, sí, eso... No tuvimos mamografías BIRAT 3. Ninguna mamografía BIRAT 3. Eran BIRAT 0 y después las ecografías dieron BIRAT 4. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, doctor Coló. Doctor Coló, de leerme el título del trabajo, qué es lo que ustedes buscaron y cuáles son las conclusiones, por favor. Sí. El objetivo y las conclusiones. Sí. ¿Quiere que volvamos? No, léelo, por favor. La correlación anatomopatológica entre las lesiones BIRAT 4. ¿Sí? ¿Qué correlación tenía la anatomía patológica con esas lesiones que fueron imagenológicamente BIRAT 4? Perdón. El título de trabajo es Correlación Clínica Imagenológica del BIRAT 4 con hallazgos anatomopatológicos. Ese es el título de trabajo. Sí. Ese es el título del trabajo. ¿Cuál es el objetivo del trabajo? Léelo, por favor, lo tenemos ahí. Sí.
No me... Sí, ¿se puede prender de vuelta el proyector, por favor? Establecer la correlación entre los resultados anatomopatológicos. Ok, vamos a las conclusiones. Bueno, las conclusiones dije un poco aquí en la discusión que obtuvimos. No, las conclusiones. Obtuvimos un 65% de... ¿Dónde está? No, nuestra conclusión es que contar con un centro imagenológico de confianza, utilizar adecuadamente el BIRRAT, sistematizar los informes y acreditar centros de imagenología mamaria nos lleva a una alta correlación imagenológica y anatomopatológica de las lesiones. Por eso obtuvimos un alto porcentaje de lesiones que terminaron siendo las BIRRAT4 carcinoma, en un 65% de los casos. Muchas gracias. Sí. Gracias, doctora. Continuamos con las presentaciones. La segunda presentación, análisis de la casuística de metástasis ováricas de cáncer de mama del Instituto Ángel Rofo. Doctora Islay, Ursino, Sef, Cuellar, Sánchez, Ostojich, Mancilla, Berman y Piña, Azar, González. Buenas noches. Bueno, introducción entonces. La prevalencia de metástasis ováricas del carcinoma mamario oscila entre un 3 a un 30%. Hay que tener en cuenta de que este valor, este rango tan amplio entre 3 y un 30%, se explica porque depende de la bibliografía donde uno extrae la información, los valores varían en un gran rango. Por ejemplo, cuando se hace la detección de metástasis ováricas de cáncer de mama en una oforectomía, por ejemplo, para supresión de la función ovárica, la bibliografía habla de un aproximado 3,4% de metástasis ováricas. Pero si vamos al otro extremo, donde se detectan las metástasis ováricas en una autopsia, ese valor puede alcanzar hasta un 30% y en algunas series reportadas hasta un 40%. Un tema importante acá. El tipo histológico más frecuente del tumor original es el ductal. Y cuando digo más frecuente me refiero al número absoluto. Y ya vamos a hablar de esto más adelante. Ante una masa anexial en una paciente con antecedente de cáncer de mama, usualmente es patología benigna. Pero en caso de malignidad, un 3 es un 3 a 7 veces más frecuente que sea un carcinoma primario de ovario que un secundarismo de origen mamario. ¿Sí? O sea que vamos en ese orden. El objetivo del estudio es analizar las características de las pacientes con antecedentes de cáncer de mama que desarrollaron metástasis ováricas, con el objeto de definir aspectos que permitan sospechar el diagnóstico y su significado en cuanto a impacto clínico y terapéutico. Material y métodos es un estudio retrospectivo y observacional. Los datos se recabaron entre enero del año 2000 y diciembre del 2017. Los registros impresos de manera manual desde el año 2000 al 2008 y después se hicieron a partir de bases de datos informatizadas del Servicio de Anatomía Patológica del Instituto Oncológico Ángel Rofo. Cuando digo manual, son miles de hojas revisadas hasta ir logrando encontrar cada caso. Variables estudiadas entonces, edad al inicio del diagnóstico de cáncer de mama y el momento en que se manifestó la metástasis ovárica. El tipo histológico original, el perfil inmunohistoquímico del tumor mamario y del tumor anexial, y qué correlación hay entre ambos, el estadio inicial, si era uni o bilateral la lesión, el tratamiento, la latencia entre el primario de mama y el secundarismo de ovario, la forma de presentación, si fue clínica, si fue imagenológica, si fue serológica, métodos de diagnóstico utilizados, diagnóstico presuntivo preoperatoria, o sea, la imagen era de sospecha de que era patología primaria de ovario, patología benigna o metastásico de ovario, de mama, disculpen. Tipo de cirugía,
Y acá hubo un paréntesis, cito reducción completa, óptima o subóptima. Originalmente en el trabajo, según la bibliografía, hay algunos trabajos que sugieren que si uno hace una citorreducción óptima, o sea, dejar la cavidad abdominal puede ser abdomen superior o inferior, sin enfermedad residual, aumentaría la sobrevida. Hago esta aclaración para después más adelante hablarlo sobre las conclusiones. Tratamiento posterior a la metástasis, sobrevida libre de enfermedad, sobrevida global, y toda la información se procesó mediante un programa informático que es el SPSS versión 20 y las curvas mediante Kaplan, Meier y Rank. Entonces, nosotros en ese lapso de tiempo pudimos encontrar 5.442 casos de cáncer de mama. De esos 5.400 logramos extraer 17 casos de metástasis ovárica, pero hubo un caso que solamente disponíamos del informe anátomo-patológico con algunos datos clínicos, pero la información era muy incompleta. Entonces nos quedaron 16 casos con la formación completa y eso nos dio una incidencia de 0.3%, inferior a lo que habíamos hablado de un inicio. La edad promedio de inicio, o sea, el diagnóstico de la enfermedad mamaria, fue de 41.3 años. La edad de promedio del diagnóstico de la metástasis ovárica de la mama, 46.8 años. 14 de 17 pacientes eran premenopáusicas, más del 80%. Tiempo promedio entre ambos eventos, el promedio, 69 meses. 15 de 16 pacientes recibieron el tratamiento adecuado para el tumor mamario. Un caso que hubiese tenido indicación de hormonoterapia no lo recibió en su momento porque hubo una discordancia entre el informe original y la pieza mamaria. Y cuando la paciente tiene su recaída, se hace una revisión de la muestra original y ahí se confirma que en realidad sí era hormonodependiente. Y entonces esa paciente no recibió el tratamiento hormonal adecuado que hubiese correspondido en ese momento. El promedio de seguimiento de 25 meses. Vamos por distribución por estadio. El azul, como lo pueden ver. Entonces pueden ver. 25% estadio 2A. 18.75% estadio 2B, 3A 31,25% y 25% estadio 4. Todos los estadios, a pesar de la distribución por estadio, todas las pacientes que tuvieron metástasis ovárica de cáncer de mama fueron estadios por encima del 2A. Ahora por grado histológico, el 75% fue grado 2. Perfil inmunohistoquímico, 60% luminal B, 40% luminal A. No tuvimos ningún triple negativo, ni tuvimos ningún HER positivo. Entonces, tenemos 16 casos que tenemos la información completa. Todas esas pacientes fueron intervenidas quirúrgicamente a nivel anexial, ¿sí? O sea, estaba la formación y se hizo la cirugía para evaluar las características de la patología. Todas, en el momento en que se hizo el abordaje de la masa anexial, ya se sabía que tenían metástasis a distancia. Eran pacientes que el 100% tenían metástasis en otras localizaciones, ¿sí? Lo importante, 13 hallazgos fueron en imágenes. Como eran pacientes que ya sabíamos que tenían enfermedad a distancia, dentro del control oncológico fueron hallazgos sin sintomatología. 2 fueron anexectomías por bloqueo hormonal o de supresión de función ovárica y 1 fue una cirugía de urgencia por un abdomen agudo por una oclusión intestinal. Vamos a la anatomía patológica, las características de la formación anexial del tumor metastásico de ovario. Macroscópicamente, 62,5 fueron bilaterales. Y fíjense el aspecto de la distribución del tamaño del tumor anexial, porque esto es, lo vamos a ver más adelante, es un aporte que puede ser útil para el diagnóstico. 12,5, 18,7 y
y 37,5 de 5 a 10 centímetros. ¿Sí? Y solamente un 31% es mayor a 10 centímetros. ¿Sí? Entonces, si se ve en la imagen posterior, que la distribución según punto de corte de 10 centímetros, casi el 70% es menor de 10 centímetros. O sea que tenemos que un 62% es bilateral y casi un 68%, casi un 70% es menor de 10 centímetros. ¿Cuáles son las características anatomopatológicas microscópicas? 50% fueron idénticos al tumor primario de la mama y el 50% fueron solo catalogados como adenocarcinomas sin poder especificar y tuvieron que hacer un mayor estudio. Todas las piezas, las 16 piezas, fueron estudiadas por inmunohistoquímica. Y un dato importante, 53,3% modificó las características, o sea, era diferente la inmunohistoquímica del tumor metastásico con respecto al tumor primario de mama. Acá lo describí, fueron 3 casos que incrementaron el porcentaje de positividad para receptores hormonales, o sea, eran previamente positivos y aumentaron el porcentaje. Un caso incrementó el Ki67, 2 casos negativizaron receptores de progesterona, 1 positivizó HER2 y un caso negativizó para HER2 y Ki67. Otros sitios de metástasis, recuerdan que el 100% tenía metástasis a distancias, por orden de frecuencia, óseo pleural, adenopático y local. Los parámetros de sobrevida, el promedio de sobrevida global fue de 96 meses y el promedio de sobrevida post-resección ovárica fue de 24 meses. Ahí tienen las curvas. Análisis de las variables. Bien. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las curvas cuando uno compara sobrevida global o sobrevida luego de la resección de la lesión ovárica con respecto a la comparación con el tipo histológico, con el tipo molecular, con el estadio inicial, con la edad, con el tamaño tumoral, con la forma, si era sólido quística o sólido o quístico, o con la presentación clínica. Nada de eso generó relación estadísticamente significativa. O sea, no se pudo correlacionar. Bien. Cuando hicimos el promedio de sobrevida según tiempo entre primario de mama y secundarismo ovárico, fíjense que hicimos como punto de corte, que no fue arbitrario, sino que en base a la bibliografía hay algunos trabajos que sugieren aproximadamente los 60 meses, luego de los 5 años, y ahí se ve que antes de los 5 años, o sea, las pacientes que recayeron antes de los 5 años, la sobrevida fue de 88 meses. Y las pacientes que recayeron luego de los 5 años fue de 154 meses. Pero, dato fundamental, no fue estadísticamente significativo. Simplemente uno abre a la sugerencia, pero el dato la P no es significativa. Bien, entonces, como discusión, la incidencia claramente es muy inferior a la reportada en la bibliografía. El valor era de 3 a un 30%. Una de las razones por las cuales podríamos tener este déficit es por la precariedad de la recolección de los datos, ¿sí? El tipo histológico más frecuente en los números netos, habíamos dicho esto al principio, en los números netos uno dice el ductal. Bueno, claro, pero porque el ductal es un 85% versus un 15% que representa el lobulillar. Pero teniendo en cuenta que, en nuestro trabajo y en otros trabajos que también se reporta, el lobulillar representó el 43% que produjeron metástasis ováricas, esto significa que proporcionalmente el lobulillar es el que con más frecuencia genera la manifestación. Entonces, en los números netos, el ductal, pero en proporción, la probabilidad es mayor en un lobulillar que en un ductal. ¿Sí? Bien. Bien. El rol de las stem cells tumorales en el proceso de transición epitelio-mesénquima y por consiguiente en el desarrollo de las metástasis.
Los estrógenos sabemos que regulan la actividad de las stem cells tumorales y las metástasis en forma directa, pero también a través de mecanismos parácrinos, como por ejemplo la transcripción de los microARN. Los microARN son, para recordar, son pequeñas cadenas de ARN que tienen efecto para potenciar o para silenciar determinados genes. Entonces está demostrado que tanto los estrógenos como la progesterona pueden actuar a través de estos microARN estimulando o potenciando las actividades de las stem cells, ¿sí? A pesar de que las stem cells son receptores hormonales negativos, lo hace a través de mecanismos parácrinos. Por lo tanto, esto nos sugiere que el estado premenopáusico del 93% de las pacientes podría tener una relación con una influencia hormonal que tiene esta manifestación. Estamos hablando que el ovario, en especial que son todas mujeres jóvenes, es un órgano hormonofuncionante y productor de hormonas, ¿sí? Esto está dentro del parámetro de la discusión, ¿no? El tiempo transcurrido entre la enfermedad mamaria y la aparición de diseminación ovárica determinó diferencia en la sobrevida, pero no fue estadísticamente significativo. Ahora, el cuestionamiento es, ¿la afectación de este sitio particular tiene valor pronóstico en sí mismo? No por la sintomatología que pueda ocasionar, porque lo cierto es que el 75% son asintomáticos, sino por la fisiopatología de ser un órgano productor de hormonas. Hay un trabajo que comenta que en el caso de mujeres jóvenes con carcinoma lobulillar, manifestar una metástasis ovárica sería de peor pronóstico. La situación de enfermedad avanzada en todos los casos también explicaría que no se encuentre diferencia significativa en la sobrevida de ninguna de las dos variables que se comparan. Recuerden que todas las pacientes tenían metástasis, o sea que no es tan fácil hacer una inferencia. Son temas que surgen a lo largo del estudio que dan lugar, probablemente, que en realidad lo estamos haciendo, un nuevo estudio de índole más prospectiva, cargando los datos más completos. Heterogeneidad intra e intertumoral. Sabemos que existe la discordancia, está descrita tanto entre los tejidos metastásicos de diferentes áreas dentro de un mismo paciente y la discordancia entre el tejido metastásico ovárico o de otra localización, en este caso ovárico, y el mamario original. La discordancia del perfil inmunohistoquímico, que en nuestro caso fue de un 46%, más alta que en la bibliografía, condice no el valor, pero sí el hecho de que haya heterogeneidad con los estudios sobre heterogeneidad, tanto intra como intertumoral, y la diferencia en las secuenciaciones genéticas entre muestras pertenecientes a un mismo paciente, ¿sí? Por lo tanto, como conclusión, las metástasis ováricas de cáncer de mama es un evento relativamente infrecuente, depende de si uno lo busca en un paciente que está, por ejemplo, el bajo valor que se encuentra en una paciente que se hace una resección ovárica profiláctica o para supresión de la función ovárica. Suele aparecer en pacientes jóvenes, premenopáusicas, tipo histológico lobulillar y perfil luminal B. En realidad, es más frecuente en la metástasis ovárica en tumores receptores hormonales positivos. La aparición de masas anexiales bilaterales, sólidas o sólido-quísticas, menores de 10 centímetros en pacientes con enfermedad diseminada, debe hacer sospechar el diagnóstico. Es una orientación, no es categórico. El valor terapéutico de la resección de los ovarios afectados sería encuadrado en la opción de efectuar un tratamiento orientado a las características anatomopatológicas y o moleculares de la enfermedad y la mejoría de la sintomatología en caso que existiese. Si tiene una gran masa pelviana, claramente la resección va a mejorar la sintomatología. Pero también esto plantea la posibilidad de, como ya se ha planteado en varios estudios, en orientar el tratamiento según lo que informa el tejido metastásico. Este trabajo no permite inferir impacto en sobrevida de la anexectomía, dado que todas las pacientes mostraban diseminación en otras localizaciones. No se pudo comparar la citorreducción completa versus el paciente que queda con enfermedad remanente, porque estas pacientes ya tenían diseminación. Muchas gracias.
doctora, queda el trabajo en consideración. Doctor Poet. Poet, realmente muy interesante el trabajo. Yo no sé si me perdí, pero quería ver si podías aclarar un poquito de las 13 pacientes que se hicieron diagnóstico, que eran asintomáticas. El diagnóstico se hizo porque había metástasis en otro lado y se estudiaron los ovarios y se encontró la metástasis en el ovario. Claro, los oncólogos pedían los estudios, por ejemplo, para seguimiento o para control de respuesta de tratamiento, que es muy frecuente. Y ahí es donde se detectaron. ¿Y las otras 3 pacientes, 2 fueron por abdomen agudo? No, una por abdomen agudo. ¿Y las otras? Y la otra 2 había sido para supresión de la función ovárica. ¿Y esas no tenían ninguna metástasis? Sí, todas tenían metástasis. ¿También eran estadios 4? Todas 100% metastásicas a distancia, que no condice tal vez con otras bibliografías. O sea, uno encuentra en otros trabajos que hay entre un 20%, un 25% de pacientes que no tienen, y justamente ellos pueden comparar. Hay un trabajo interesantísimo donde ellos hacen citorreducción completa, y es el trabajo de Vigori, y realmente hay una marcada y hay una diferencia estadísticamente significativa cuando se deja al paciente en citorreducción completa, pero en nuestro caso fue imposible. El objetivo era ese originalmente, pero bueno. Muchas gracias. Doctor Dávalos. Sí, no, realmente es muy interesante el trabajo, ¿no? Yo quería hacerle algunas preguntas y después una reflexión. Una es si la doctora dijo que tuvo que hojear muchas historias clínicas, quiere decir que son pacientes de hace tiempo y más recientes. Entonces, la primera pregunta es si son pacientes recientes o de tiempo atrás. La segunda pregunta es si hubo alguna interferencia en la determinación del CA-125. Porque cuando uno tiene me refiero no a los cánceres de ovario, sino a la metástasis de este tumor, de la metástasis del cáncer de mama. La otra pregunta es si estaba tomado solo el ovario o si había carcinomatosis peritoneal. Y la reflexión, que si bien no son demasiados casos, da la impresión que la metástasis ovárica determina un mal pronóstico, porque los otros patrones metastásicos que ustedes tenían, óseo, pulmonar, ganglionar, no son las metástasis de peor pronóstico, son las metástasis que tienen mejor pronóstico que la hepática o la cerebral. Pero a partir de la metástasis ovárica, la sobrevida ha sido muy corta, o sea, uno no puede inferir de tan pocos casos, pero daría la impresión intuitiva, más que científica, que la metástasis ovárica fuera de mal pronóstico. Sí, concuerdo completamente con el último punto. De hecho, hay un trabajo que lo sugiere, que en pacientes con carcinoma lobulillar, jóvenes que hacen metástasis ovárica, sería un factor de mal pronóstico, pero bueno, no hay tampoco tanta información. Con respecto al lapso de tiempo, doctor, fue entre el año 2000 y 2017. Pudimos acceder a todas las historias clínicas, excepto ese caso que no, probablemente esa historia clínica se perdió en un problema, una inundación que tuvimos en el subsuelo. Y después las otras dos que pasaba con el 125. Sí. Y si había carcinomatosis peritoneal en Sí. algunos de los casos por ustedes. Tuvimos un caso de carcinomatosis, dos casos de carcinomatosis peritoneal, el del abdomen agudo oclusivo y otra paciente que, se constató la carcinomatosis peritoneal. Y me hizo el CA-125. No lo nombré en las diapositivas porque la verdad es que no es demasiada información la que aporta. De las 16 pacientes, 8 se hizo CA-125 y 15 3. Y un tercio de los casos tenían el CA-125 y el 15-3 elevado, pero como no tenían todos los pacientes hechos el CA-125, lo cual debería verse, pero no estaba hecho, no puedo sacar ninguna conclusión ni ninguna inferencia sobre eso. Hay un trabajo interesante que
lo que ellos planteaban era hacer el CA15-3 a todos los pacientes. Y habían determinado que 3 de cada 7 pacientes en los cuales se elevaba el CA15-3 podían detectar la metástasis con anticipación, entre 3 a 9 meses antes que en forma clínica. Pero esa detección precoz no determinó tampoco un impacto en la sobrevida, que bueno, lo que todos sabemos. El trabajo porque este trabajo lo vamos a continuar, la idea es recabar información más completa porque va a ser prospectivo ahora. ¿Algún otro comentario? Sí, doctor Coló. Coló, primero la felicito por lo original y distinto de su trabajo y por su excelente presentación. Lo mío es una pregunta muy sencilla. ¿A qué atribuye esa baja tasa de incidencia que ustedes tienen en una población tan cautiva como los pacientes del ROFO? Está muy por debajo de la media de todo el trabajo. Yo lo atribuyo a la precariedad de la recolección de datos. Sí, la doctora Eugenia tal vez